cómo comienza la historia que lleva hacia el Calvario y que lleva hacia la resurrección. De eso se va a tratar esta serie que vamos a estar revisando domingo a domingo hasta poder llegar a nuestra celebración en el domingo de resurrección. Le damos un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan, ya sea aquí de forma presencial o aquellos que nos están contemplando a través de nuestros canales virtuales. Hoy domingo a través de Iglesia en Línea. Cuando pensamos en el ministerio y vida de Jesús, de ley tenemos que ir viendo cuáles son los hitos que acontecen a lo largo de su vida y que cada hito, cada momento histórico, cada elemento que se va agregando a la historia del Evangelio no es mera narrativa, es una narración, sí, pero no es mera narrativa, porque cada elemento, cada vivencia va a tener una lección, algo que mostrarnos acerca de Dios, acerca de su salvación y de lo que Él ha venido a hacer y para lo cual vino. Y una de las cosas que el Evangelio va a dejar claro es que Cristo primero viene como un regalo para el mundo, viene como un regalo para el mundo, pero también viene a ponerlo al revés, a cambiar todo el sistema de valores y virtudes que el sistema y la sociedad actual nos podrían vender. No, Cristo viene y pone al revés todos los términos. Cristo viene a traer algo totalmente nuevo al mundo. Los autores del Nuevo Testamento llamarán a todo esto el nuevo pacto, lo llamarán la nueva alianza que Dios ha comenzado con los hombres a través de su muerte y resurrección. Es algo nuevo para el mundo y para que el mundo tenga beneficio de aquello que Él hizo por nosotros. Hoy comenzaremos la historia desde el bautizo de Jesús, allá con nuestro amigo Juan el Bautista. Y para esta razón Lucas, que es uno de los evangelios que de orden cronológico maneja la historia, nos dice allá por el capítulo 13, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Ahora, fíjese algo, vamos a ir leyendo y vamos haciendo pequeñas explicaciones y digresiones sobre el texto. Algo que llama la atención de Lucas es la precisión cronológica y la precisión geográfica. Muchos otros textos religiosos carecen de estos dos elementos. En el caso de la historia del Evangelio, el Evangelio no solo tendrá la narrativa o la historia de Dios, de lo que Dios ha hecho, sino que también tendrán estos puntos o marcadores geográficos y también cronológicos. Si alguien le hubiese preguntado a Lucas, ¿en qué año se dio esto? Obviamente en ese entonces no había el calendario que usted y yo tenemos. Nosotros tenemos de que vivimos en el año, ¿en qué año estamos? En el año 2024 de nuestro Señor, ¿no? Por eso se pone AD al lado, Anni Dominus, el año de nuestro Señor 2024. Pero en la época de Lucas no existía tal calendario, los años se contaban según el número de años que un emperador tenía en el poder, y esa era la forma de ubicarse cronológicamente. Entonces Lucas nos está dando el año en que esta historia se lleva a cabo. ¿En qué año fue? En el año 15 del reinado de Tiberio César. Otra, nombre histórico, Poncio Pilato era gobernador, era el prefecto de la provincia de Judea. Herodes por si acaso es el loco, ya, o Herodes el grande. No, ese Herodes que se murió porque tuvo una enfermedad cutánea terrible, producto de todos los desquicios y locuras emocionales y mentales que tenía. No, Herodes muere de una enfermedad bien fea, muy fea. Dice, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Ituria, Tracónite, Liquinia o Lisanías en Abilina. El sumo sacerdote lo ejercía, ¿quién? Anás y Caifás, el sumo sacerdocio. Y en aquel entonces la palabra del Señor llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y algo que llama la atención sobre Juan es que él viene de una familia sacerdotal. Y según la ley de Moisés, los sacerdotes, ellos tenían derecho, por la ley de Moisés, a comer el lomo fino de los sacrificios que iban las personas a dejar en el tabernáculo o en el templo. El sacerdocio vestía de ropas de lino fino, era una tela muy bien hecha, muy bien preparada.
servían dentro de, llamemos así, de estas 4 cortinas del tabernáculo o las 4 paredes del templo, y ese era el lugar de su servicio. Pero Juan comienza a ser disruptivo. Juan, como aquel que anunciaba al Mesías que había de venir, él ya comienza a hacer las grandes diferencias. ¿Cuáles eran las grandes diferencias? Por ejemplo, el Evangelio nos dice de que Juan comía miel silvestre y langostas, bichitos. No crea que era langosta del mar, no, para nada. Son bichitos y miel. ¿Qué está diciendo Juan con ese evento? La comida que nos brinda el templo no es comida de verdad, ¿no? Juan no viste de lino fino, Juan no viste con ninguna vestidura sacerdotal, Juan viste vestido de pieles de animales. Pieles de cabra, pieles de camello se convierten en la ropa de Juan. ¿Qué está diciendo Juan con esa forma de vestirse o de esta indumentaria muy en particular que tiene? Juan está diciendo, el sacerdocio que llega por medio de Aarón ha llegado a su fin, porque con el Mesías tendremos un nuevo sacerdocio. Y es lo que la imagen de Juan comenzaba a transmitir hacia la gente. Y por último, Juan es un hijo de sacerdote que no vive dentro del tabernáculo, si hablamos históricamente, o dentro del templo que Herodes había construido. Juan decide proclamar el mensaje de Dios no adentro de las paredes de un lugar religioso, sino hacia afuera, allá por las riberas del Jordán, allá afuera donde está la gente, el vulgo, donde está el pueblo mezclado, allá donde judíos y gentiles se rozan en las actividades diarias. Juan decide proclamar el mensaje de Dios, no dentro de las paredes de un templo, ni considerar sagrado templo alguno. Sagrado es cualquier lugar donde Dios esté. Así que, por eso dice Mateo 3, del 5 al 6, acudía a él gente ¿de dónde? De Jerusalén, de toda Judea, de toda la región del Jordán. Y aquí hay que hacer también una pequeña digresión. ¿Y cuál es esta digresión? Poncio Pilato había sido enviado de parte de Roma a la provincia de Judea porque los judíos, especialmente las facciones que eran muy violentas o hasta terroristas, estaban haciendo problemas para mantener la paz y el gobierno romano dentro de estas provincias donde habían judíos. Y cualquier persona que aglutine masas, cualquier persona que convoque gente, podría convertirse en una amenaza. Ya había otros en el pasado que se habían autodenominado Mesías de Israel, pero convocaban a revueltas, convocaban a violencia. Así que cuando el Evangelio nos dice de que a Juan lo están siguiendo masas de personas, Juan se está convirtiendo en un elemento peligroso a los ojos del imperio. No solamente del imperio romano, sino también es un elemento disruptor de la religión tradicional, de aquel judaísmo que se practicaba en aquel entonces. Por medio de Juan, Dios le está diciendo y comunicando a la gente que Él ha venido a romper paradigmas, especialmente los religiosos que tienen una incidencia muy profunda dentro del corazón. ¿Cuánta gente sigue a Juan? Ahí Mateo se pone exagerado, quizás la palabra hiperbólica ayuda a entender la cantidad de gente, toda Judea, toda región del Jordán. Luego dice el texto, allí Mateo 3, 5 y 6, y cuando confesaban sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Y uno tiene que pensar en algo, de que para la época de Juan, es decir, como dice Lucas, en el año 15 del reinado de Tiberio, ¿ya? Para esa época en que Juan está en pie, perdón por los pecados era un trámite. Ya hemos conversado aquí de eso en algunas ocasiones. La gente venía, se acercaba al templo, si pasaba todas las pruebas donde le sacaban la plata a la gente, ¿no? Hay iglesias que hacen eso, disque iglesias que hacen eso hasta el día de hoy.
Le sacaban a la gente la plata para que compren la oveja perfecta, sacrificaban la oveja perfecta y después de eso habían agregado otros temas de las purificaciones o las abluciones, donde tenían que meterse determinado número de veces en estanques más o menos con agua pura, agua limpia, agua no contaminada, y así más o menos poder recibir el perdón de pecados. Juan, con su dinámica, cambia todo esto. ¿Y qué es lo que enseña Juan? ¿Qué es suficiente para tener el perdón de parte de Dios? Es simplemente acercarse en humildad y dependencia a Dios, confesar. Obviamente hay un acto de reconocer de por medio, porque si yo voy, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy aquí, pero yo no he hecho nada. Ya tenemos problemas allí, ya tenemos muchísimos problemas allí. Pero el arrepentirse va a incluir el tema del reconocimiento y la aceptación de que yo he hecho lo malo conscientemente. Y lo que dice este texto era de que la gente, chocados, en shock por el mensaje de Juan, podían bajar a las aguas diciendo, Señor, yo he pecado, yo he robado, yo he tenido este pensamiento, yo he hecho tal cosa, yo he hecho injusticia, yo he maltratado al vulnerable, yo he hecho violencia en contra del inocente. Señor, perdóname y permíteme comenzar de nuevo. Juan era testigo de todo eso e inmediatamente que estas personas se arrepentían, ¿qué hacía Juan? Los agarraba ahí al agua a bautizarlos. Y entonces la gente podía preguntarse, Juan, tú eres hijo de sacerdote, ¿por qué no nos pides que vayamos a sacrificar al templo? ¿Por qué no nos pides que pongamos la ovejita sin mancha y sin defecto? ¿Por qué no nos pides que hagamos todo el ritual de purificación que se hace dentro de la religión judía? Y Juan dice, no, ya no es necesario, porque el reino de los cielos está cerca y el hacha está puesta junto a la raíz. Por lo tanto, conviértanse, arrepiéntanse, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios y lleven fruto digno de arrepentimiento. Y eso era más que suficiente para el perdón de pecados. Ahora espérese un ratito. ¿Quién se está desbeneficiando de todo esto que está haciendo Juan? El negocio del templo. El negocio se les venía abajo. La religión, cuando se aparta de aquellos principios que el Evangelio nos entrega y de los principios que la enseñanza apostólica nos entregan, la religión se convierte en negocio de cualquier grupo religioso. Católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes, adventistas, ¿sabe qué? Cualquiera que se aparta de la enseñanza del Evangelio y de la enseñanza apostólica entregada por Jesús a sus discípulos, hacen de la religión el mejor negocio del mundo, porque se juega con el corazón y las expectativas de la gente. Juan está dañando el negocio con su mensaje, con su dinámica, con su práctica para perdón de pecados, con su práctica de la predicación del Evangelio, con su práctica de bautizarlos a todos en la misma agua. Y por si acaso, las piscinas de los judíos para bautizarse eran aguas cristalinas, muy parecidas a las de la piscina que usted tenga o que usted le guste visitar. Eran aguas cristalinas las que escorrían por allí. El río Jordán era como el río Guayas. O sea, así feo. No se puede negar la verdad. El agua está llena de lechuguines, de carrizo, de sedimento. Es café, tierra. Así era el Jordán, ¿no? Así que Juan viene a dañarles el negocio. Entonces Juan, por si acaso aquí vamos a una cita del discípulo Juan, no de Juan el Bautista. Juan el Bautista no escribió nada, pero el discípulo de Jesús sí. Juan 1:7 dice, Juan fue enviado como testigo para dar testimonio de la luz. Y ojo de que la palabra testigo o testimonio siempre está relacionado con la palabra mártir. Y no olvidemos que a Juan le costó la cabeza el haber dado testimonio de quién venía detrás de él, ni siquiera de sí mismo, sino del testimonio de aquel que vendría detrás de él, a fin de que por medio de él todos creyeran. Es decir, Juan como instrumento era el instrumento por el cual la gente iba a creer en Jesús.
En el mismo Evangelio según Juan, Juan discípulo de Jesús, no Juan el Bautista, en el 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamaba. Ahora imagínese la escena en el Jordán, miles le siguen, él bautiza de forma sencilla a quienes confiesan su pecado, lo reconocen, se arrepienten. Y él dice, Juan dio testimonio de él y decía a voz en cuello, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y es algo interesante, ¿no? Esta cita de Juan 1:15 a nosotros nos hace pensar un poquito cómo fue aquella presentación, ¿no? De Juan. Y está Jesús caminando por la ribera del Jordán y de repente Juan entiende de parte de Dios. Es momento de hacerle clic al cronómetro. ¿Y cómo era el clic al cronómetro? Juan tenía que presentar a Jesús de forma pública. Probablemente 5,000, 4,000, 6,000 personas estaban constantemente escuchando a Juan. Y en uno de esos días Juan dice, este es de quien yo decía, que viene después de mí, porque es superior a mí, Él existe antes que yo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les decía que no soy digno de desatar el cordón de sus sandalias. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero Él trae el Espíritu de Dios y el fuego de Dios. Y eso tiene que haber sido una escena que dejó en shock a multitudes. El Cordero de Dios había sido presentado de forma oficial. Juan 1:17 nos dice las características del ministerio de Jesús. De entrada, la ley vino por medio de Moisés. Antiguo pacto, fue el primer pacto, el pacto de la ley con el pueblo de Israel. Bueno, no necesariamente fue el primero, pero sí el pacto de la letra. Pero ahora que ha venido Jesús, ¿qué es lo que rige para nosotros? ¿La ley mosaica? ¿No? ¿Qué ha venido a traer Jesús para nosotros? ¿Cuál es la característica del nuevo pacto? De que la gracia y la verdad están de la mano. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesús, el Mesías. Por si acaso, Cristo es la palabra en griego del término Mesías, así que es lo mismo. Ahora, decíamos, cerrando un poquito este paréntesis, decíamos de que Juan con su vida, con su trabajo, con lo que enseña y con lo que hace, ¿qué negocio vino a dañar? El templo, claro, la religión se siente afectada. Y entonces, ¿qué dice? Juan 1, del 19 al 20, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén, esos son el Sanedrín, ya, ellos se creen como la asamblea, más o menos, que creen que tiene todos los poderes sobre todas las personas. Ya, igualito. Asamblea igual el Sanedrín. Y probablemente los mismos epítetos que usted tiene sobre la asamblea sean los mismos epítetos que la gente tenía en aquel entonces de cuando el Sanedrín intervenía. Entonces este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién era. ¿Por qué les importaba eso? Porque si aglutina gente y está generando una pequeña agitación social y no era el Mesías que ellos esperaban a la altura de las expectativas de los líderes religiosos, los judíos podían decirle a Roma, este es un impostor, mátenlo, así de simple. ¿Ya? Siempre esos casamientos entre religión y poderes del Estado siempre ha habido. De eso no es de asustarse. No se negó a declararlo, sino que Juan confesó con franqueza. ¿Y qué es lo que les dijo? Más o menos, ustedes están preocupados de que si yo soy el Mesías, no lo soy. No soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Dice más adelante el texto. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Eso está en Juan 1, del 21 al 22. Usted lo puede leer en la claqueta de al frente. Gracias. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? ¿Qué responde Juan?
No lo soy. ¿Eres algún profeta en particular? Yo que sé, revivido, resucitado, lo que sea. ¿Qué dice Juan? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Están bravos. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta ¿a quiénes? A los que nos enviaron. Ya hicimos corte y confección para ver quiénes nos enviaron a estos. Sanedrín, ¿ya? Sanedrín, una comisión del Sanedrín, así como dicen las comisiones dentro de la asamblea, una comisión del Sanedrín nos envía. Y a ver una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Responde Juan. ¿Quién soy yo? Yo soy solo la voz. Una voz que grita en el desierto una sola cosa. Preparen o enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Así que algunos que habían sido enviados por los fariseos, ya es una secta en particular, lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni eres profeta, ¿por qué bautizas? ¿Qué estaba pasando con el bautizo de Juan? ¿Qué negocio está dañando? Los sacrificios, la venta de ovejas, el que coman lomo fino del sacrificio, ¿verdad? Y todo el negociado que había alrededor de la religión del templo. Entonces, si no eres el Cristo ni eres el profeta, ¿por qué bautizas? Dices, yo bautizo con agua. Pero más o menos, si creen que lo mío es disruptivo porque bautizo con agua, más o menos ni saben lo que se viene. Porque entre ustedes hay alguien a quienes no conocen. Aún, claro, Juan aún no lo presenta. Al cual yo no soy digno de ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Ahora, ya lo están atosigando. Esto se llama acoso. Esto es bullying religioso, ¿ya? Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde estaban bautizando, ya están todas las sectas de los judíos allí, les advirtió. ¿Y qué les dijo Juan? Léalo. Gracias, camada de víboras. ¿No? Esto a mí me llama la atención dentro del texto bíblico, porque nosotros no tenemos a gente en la Biblia que sea pasguata, que sea amodorrada, que sea quedada, ¿no? Ay, hermano, ¿cómo va a decir eso? Esa cosa no dicen los hijos de Dios. No hable así. Juan les dijo en la cara, hijos de víboras, camada de víboras. Y ojo de que esto es un insulto un poquito interesante de entenderlo. Porque desde Génesis, por si acaso, Dios hizo la distinción desde Adán y de Eva, por la promesa hecha a Eva, de que voy a poner enemistad entre tu simiente, la simiente de la mujer, entre tu simiente y la simiente de la serpiente, o los hijos de la serpiente. La simiente de la mujer le aplastará la cabeza, aunque los hijos de la serpiente le muerdan el calcañar. Así que esta frasecita de camada de víboras, generación de víboras o hijos de la serpiente, era una forma muy elegante, aunque suene fuerte, de decir, ustedes son unos engendros del maligno. Ahora es un insulto. ¿Usted se imagina decirle eso a los líderes religiosos que han hecho negocio con la salvación de la gente? Hermano, no juzgue, espérese un ratito. Es que aquí estamos hablando de qué es lo que pasa con el alma y el corazón de cada persona. Por eso Juan se molesta. ¿Y qué es lo que les dijo? Camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Ahora, claro, el castigo que se acercaba era porque todos estos líderes religiosos caerían en la incredulidad, no creerían en el Mesías, y lo que les esperó después de eso fue terrible, en toda categoría. Dice el texto más adelante, vamos avanzando en la historia un poquito cronológicamente, ¿no? Y ahora sí ya podemos adentrarnos al momento de la presentación. Todas estas escenas, dice Juan 1 del 28 al 29, todo esto sucedió en Betania, esto es cerquita de Jerusalén, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, el primo.
que se acercaba a él. ¿Y qué es lo que dice Juan? Ahora, piense un ratito, solo piense un ratito. ¿Cómo está la gente, estos 5,000, 6,000, entre judíos, gentiles, romanos, toda la gente que está escuchando a Juan? ¿Cómo está la gente después de haber escuchado a Juan decirles sus 4 verdades a los líderes religiosos de la época? Están ansiosos de saber quién es este del que Juan está hablando. ¿Quién es este que habría de venir? ¿Quién es este que habría de hacer las cosas diferentes? ¿Quién es este que va a ser más disruptivo de lo que ya ha sido Juan? Están en expectativa y de repente viene Juan y dice: este es el Cordero de Dios. ¿Qué hace qué? Que quita el pecado del mundo. Y es que para poder quitar el pecado del mundo, pues la obra que este Hijo de Dios tendría que hacer sería cambiar el mismo corazón. Todo el Antiguo Testamento, en aquellas secciones que no tienen que ver con la ley mosaica, dejan muy claro el tema de que la maldad está ligada a la naturaleza de nuestro propio corazón. Dios le dice a Caín: el pecado está a la vuelta de la esquina, tú puedes dominarlo. Pero ya en Génesis 6 la cosa se complica más. Dios mismo dice: los pensamientos del hombre son inclinados hacia el mal desde su juventud, y el espíritu del hombre contiende contra el espíritu de Dios. ¡Qué cosa más horrible! Jeremías también dice: engañoso, perverso, mentiroso es el corazón del hombre por sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor. Moisés diría de estas características: pueblo de dura cerviz. Y a lo largo de todo el texto, el problema no solamente es el pecado, el problema tiene que ver con la naturaleza de mi propio corazón. Cuando Juan está diciendo que este a quien él está presentando, al ser el Cordero de Dios y el sacrificio implícito que está allí de por medio, él traería a cabo, o él llevaría a cabo aquello que necesitamos. ¿Cómo yo lidio con el problema del pecado? No es aguantándome: no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. El tema es: necesito un cambio de corazón. Es la mejor forma en que se lidia con la pecaminosidad, la inclinación hacia el mal que yo tengo y que creo que usted también tiene. La tiene, así no lo acepte. Jesús se va a convertir en el puente entre ambos testamentos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y Jesús nace bajo un antiguo pacto para cumplir con todas las cosas y requerimientos que este antiguo pacto requería. Y una vez cumplido con todo lo que está allí, ¿qué hace Jesús? Presenta el nuevo pacto. ¿Y en qué momento trascendental fue eso? No se olvide. Esa última cena que tienen los discípulos fue representativa para Jesús y para ellos también. Toma la copa, ¿y qué es lo que dice? Jesús dijo, por si acaso: yo vengo a inaugurar el antiguo pacto 2.0. ¿Fue así? Jesús dijo: yo vengo a validar nuevamente todos los 613 requerimientos y mandamientos de la ley de Moisés para que todos los cumplan a rajatabla y vivan preocupados por cumplir la ley mosaica. ¿Dijo eso? Yo he venido a hacer que todo lo que escribieron Moisés y los profetas del Antiguo Testamento siga vigente hasta el día de hoy. ¿Eso dijo el Señor? No. Él dijo una sola cosa: esta copa es el nuevo pacto en mi vida. Es el nuevo pacto que se sella con el sacrificio de mi vida. Y entonces usted tiene y yo tengo que pensar: ¿quién es más importante? ¿Jesús o Moisés? ¿La gracia y la verdad o la ley? ¿El nuevo pacto o el antiguo pacto? Y si usted y yo somos coherentes con el Evangelio, nos quedaremos con el nuevo pacto. Pero aquellos que quieren el status quo de las cosas y que todo siga igual, porque a eso estamos acostumbrados,
Porque esa es la religión que yo aprendí de mis antepasados. Porque eso es lo que tradicionalmente todos hemos creído. Porque eso es lo que denominacionalmente se hace o hacemos. Si comenzamos a pensar así, entonces estamos mal. ¿Por qué? Aquellos que aún se aferran al status quo de la tradición son las personas que más difícil se les hace soltarlos. Porque hemos estado acostumbrados quizás a estos sistemas de vida que tener uno nuevo probablemente nos aterre. ¿Y entonces qué hacemos con la Biblia? Bueno, pues hay que aprenderla a leer y hay que aprenderla a estudiar. Porque si bien la palabra de Dios está allí dentro de las Sagradas Escrituras, pero no todo lo que está allí escrito fue escrito para usted, ni para mí. Simple y sencillo. Y pondré a relucir las palabras de Dios para Ciro. ¿Se acuerda? Eso está en Isaías, ¿no? He aquí que yo voy delante de ti, abriendo puertas de bronce y cerrojos de hierro, haciéndolos pedazos. Y esto es para que entiendas y conozcas que yo soy el Señor tu Dios, que te puse nombre y un sobrenombre, aunque tú no me conociste. ¿Eso fue para quién? Eso fue para Ciro, rey de Persia, no para usted. Eso no fue escrito para mí. Eso fue escrito para Ciro. Que usted de allí aprenda que el plan de Dios se cumplió bien. ¡Qué excelente acercamiento! Pero eso no es para usted, ni es promesa para nosotros. Así que, al acercarme a las Escrituras, especialmente si me acerco al Antiguo Testamento, yo debo de aprenderla a leer, porque si bien es la palabra de Dios, pero no todo lo que está allí fue escrito para mí. Cristo entonces viene, para ir sumarizando esto, a establecer un nuevo pacto y pone ahora nuevos mandamientos. ¿Y cuáles son estos? Ame al Señor su Dios con todo el corazón, ¿ya? Ame a su prójimo a sí mismo, pero Jesús mismo dijo de que ese es el resumen de la ley y los profetas. Así que lo que viene a traer Jesús tiene que ser nuevo, diferente o mejor a eso inclusive. ¿Y cuál es lo diferente, mejor a eso inclusive? Que Jesús dice, ahora, entre la familia de Dios, ámense los unos a los otros de la forma en que yo los he amado a ustedes. Ese es el mandamiento, el único que queda o que rige para nosotros. Y obviamente a Dios con todo el corazón. Pero tenga presente eso, nuevo pacto, nuevos mandamientos, y también se inaugura un nuevo movimiento, que es la iglesia, no la institución religiosa, no la organización religiosa, es la iglesia como una familia que se ama, que se cuida y que está allí presente el uno por el otro. La iglesia se establece como una familia, y algo que debería caracterizar a una familia es que nadie busca su propio interés, sino que se busca el interés del otro. A veces los chicos están comiendo, ¿verdad? Es la típica imagen. Los chicos están comiendo y entonces por ahí el hijito o la hijita dice, papá, me quedé con hambre o quisiera un poquito más. ¿Y qué es lo que hace el papá o la mamá? Un papá y una mamá coherente, ¿ya? Coherente. ¿No? Y ahí viene el refrán. No en vano existen los refranes. ¿Qué hace el refrán? El padre o la madre se quita el bocado de la boca y se le entrega a su hijo. ¿Sí o no? ¿Lo ha puesto en práctica? Más le vale. ¿Ya? Hay otras casas donde a veces los chicos se quedan y me quedé con hambre. Eso es lo que hay. Eso familia no es. Eso es campo militar, campo de concentración, eso es cualquier cosa. Gulag, menos familia. ¿Ya? Pero algo que acontece es que cuando Jesús viene a lidiar con esto. Su nuevo movimiento tendría que ser como una gran familia extendida, donde la gente se ama y donde hay desinterés. Pero nosotros, como humanos, estamos inclinados hacia la tentación. Y la tentación uno la puede definir de una manera quizás sencilla, es la invitación a abrazar el interés propio. Eso puede ser la mejor y genérica definición de tentación.
Cualquier cosa que usted haga. Piense esto. Usted va a adulterar. Usted está casado y piensa en adulterar. ¿Sabe qué está haciendo? Usted está siendo egoísta. Usted está poniendo el interés de sus propias pasiones o de sus propias emociones desordenadas por encima del interés matrimonial o por encima del interés de la paternidad de los hijos. Tentación. Usted decide irse detrás de sustancias que a usted lo hacen sentir bien. Bueno, usted está siendo egoísta. Usted está siendo egoísta porque usted no está pensando, por un lado, en el daño que se está haciendo, pero por otro lado no está pensando en toda la tragedia que va a traer a su casa una adicción descontrolada. Usted y yo podemos hacer 500 cosas, 500 pecados, pero siempre esto estará de por medio. Es la tentación a abrazar mi interés personal. Y hay algo que acontece, y por eso va junto a la vida de Juan, de que una vez de que Jesús es bautizado, Jesús es llevado a un lugar interesante. Por eso dice así, Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, le dice Juan a Jesús. Y le sigue preguntando, ¿y tú vienes a mí? No, Jesús le dice, tenemos que hacer lo que es justo. ¿Y qué es lo justo? Cristo había venido a morir por los pecadores y al bautizarse Jesús se está identificando con los pecadores, se está identificando conmigo, se está poniendo en mis zapatos donde yo soy una persona caída e inclinada hacia el mal, que no sabe lidiar con la tentación y que necesita un cambio de corazón. Y viene Juan y lo bautiza. Dice el Evangelio en otra sección, de que entonces Juan dijo, vi al Espíritu de Dios descender en forma de una paloma sobre el Mesías. Ok, ha quedado investido con el título de Mesías, el Cristo, el Cordero. E inmediatamente que eso acontece, dice, ahí nos ayudamos de Mateo, dice allí, luego el Espíritu, ahora, ¿quién estuvo en medio de toda esta escena? ¿Quién está al control de toda la escena? El Espíritu de Dios mismo. Va a acontecer algo. En este momento, así como Cristo en el bautizo se está convirtiendo en mi representante, porque el que se bautiza es el que peca, y Cristo ha venido para salvarme a mí, a hacerle bien a mí, a cambiarme el corazón a mí. Pero ahora Cristo tiene que enfrentar lo que el hombre enfrentó. ¿Qué enfrentó Adán en el Edén? Y la serpiente era más astuta de todos los animales que Dios había creado en el huerto. Y entonces le dijo Dios a Eva, con que Dios os ha dicho, puntos suspensivos. Eva comió, Adán come, la humanidad se manda al traste con eso. El hombre cayó frente a la tentación, delante del tentador. Ahora, si Cristo viene a ser un representante completo para mí, Él tiene que ser tentado como hombre. Y de eso se trata el misterio de la encarnación. Es Dios, pero se ha vaciado de sí mismo y enfrenta las cosas como un humano, en total dependencia del Padre. Y por eso el Evangelio pone esta frase, ¿quién se encarga de llevar a Jesús a esta escena? El mismo Espíritu. El hombre fue tentado en el principio, ahora Jesús, que es el segundo Adán o el segundo representante, tiene que ser tentado también. Y aun cuando el maligno en la escena del Génesis es presentado como un enemigo vencido y juzgado, sin embargo, ¿quién es el que dirige esta escena? Es el Espíritu, no el maligno. Por favor, tenga eso presente en el texto. Fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diabolos, el engañador, lo sometiera a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, se entiende de comida. Nadie aguanta, ningún ser humano aguanta 40 días sin tomar agua. Tuvo hambre, no tuvo sed. Tuvo hambre, así que vino el tentador, se le acercó y le propuso la condición. Si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toma. ¿Por qué esto fue la mejor respuesta? Porque la tentación, más allá de satisfacer el hambre, va a tener un mensaje implícito. Cristo viene a establecer un reino donde las cosas no se hacen desde el lugar de poder.
Porque si las cosas se hicieran desde el lugar de poder, entonces yo caería en la trampa de decir, voy a buscar el poder para hacer mejor y hacer bien las cosas. ¿Hemos caído nosotros en ese error? Por supuesto. Si yo tuviera más plata, entonces yo haría esto, esto y esto. Si yo estuviera en tal lugar de la sociedad, yo haría esto, esto, esto y esto y esto. Pero eso es un engaño. Y por eso la gente busca poder. Y cuando lo busca desmedidamente y lo obtiene, su vida se convierte en una tragedia. Negocios fáciles, dinero mal habido, corrupción, el lleve. Todo comenzó por una búsqueda de poder y aquí Jesús se enfrenta a eso. Él es Dios, claro que sí. Él puede usar su poder para beneficiarse a sí mismo. Podría hacerlo, pero eso sería caer en tentación. ¿Qué es lo que hace Jesús? Él decide, no voy a usar mi poder para mi propio beneficio o para mi propia necesidad. ¿Y qué es lo satisfactorio para Jesús? No solo de pan, no solo de este pan, habido por el mal uso del poder. De eso no vive el hombre. El hombre vive ¿de qué? De la sabiduría que sale de la boca de Dios. ¡Pah! El poder no es para el uso egoísta ni para mi propio beneficio. Nuevamente, ¿quién está a cargo de esta escena? ¿El maligno o el espíritu? Gracias. Siguiente parte dice, luego el diabolos, el engañador, lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ese es el mal uso de la Biblia. Mire que esta fue parte de la tentación. Ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Y qué le respondió Jesús? Escrito está, no pondrás a prueba, no pongas a prueba al Señor, tu Dios. Le contestó Jesús. ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted se imagina todo el show que hubiese sido Jesús allá arriba y Él lanzándose hacia el piso, ¿no? Porque está en la parte más alta del templo, ¿no? Lanzándose hacia el piso y de repente, póngale los efectos especiales, y de repente viene una horda de ángeles a la velocidad de la luz, atravesando el universo y los cielos y recogiendo al Hijo de Dios y probablemente haciendo la musiquita, ¿no? Mientras desciende y cae todo bonito en la tierra, ¿no? ¿Cómo se hubiese quedado la gente con un espectáculo de ese tipo? Sigámosle. Pero hay algo en medio de esta tentación, y esto sí me gusta que quede remarcado, y es que hay ocasiones, esto era un llamado para tratar de usar a Dios o presumir a Dios. Y cuando Jesús se niega a esta tentación, Jesús está diciendo con su respuesta, no voy a usar a Dios, ni tampoco voy a presumir de Dios. Y a veces nosotros pensamos de que Dios funciona como la brujería, aunque le duela el término. ¿Por qué? Porque en la brujería ¿cómo es que es? Agarra la cuerdita roja, mezcla tal planta, la tripa de tal animal, agarra el hueso del muerto del cementerio, ¿no? Haz un caldo así, bébetelo, ¿no? Y las cosas que están acá, ponlas al pie de la casa de donde se está haciendo el trabajo. ¿Funciona o no funciona así la brujería? Ya dice que no sabe. Usted conoce a alguien que hizo esto, ¿ya? Ok, sea como sea. ¿Qué hacemos entonces? Es que yo a Dios le di 40 días de ayuno y oración y después pasé de rodillas toda la noche en una vigilia y luego yo eché aceite alrededor de toda la casa y luego caminé alrededor de la casa echando sal como símbolo de victoria y luego puse canciones cristianas durante toda la noche y habiendo hecho todo esto, Dios me respondió. ¿En qué difiere? Es lo mismo. Eso es brujería, eso es magia, eso es mito. Entonces Jesús dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios.
no voy a usar a Dios, ni presumir a Dios, ni presumirme a mí mismo de que Dios a mí me escucha y me responde como yo quiero que Él me escucha y me responda. Porque eso es tentación. Pero igual, esta escena está dirigida ¿por quién? ¿Por el maligno o por el espíritu? Por el espíritu. Continúa la siguiente parte. De nuevo lo tentó el engañador. Ojo, el espíritu está en control de la escena. Y lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. ¿Y qué le dice el maligno? Todo esto te daré si te postras y me adoras. Paréntesis. Dentro de la enseñanza de la teología del Antiguo Testamento había un tema que siempre había quedado claro a los profetas. El reino es de Yahvé. Punto. El reino es del Señor. El mundo, el universo, los cielos, la tierra, ¿le pertenecen a quién? ¿Qué le pertenece al maligno? Nada. Por último, el mundo caído que tenemos fue entregado a nosotros. Nosotros lo fregamos, pero eso no le pertenece al maligno. Entonces, dése cuenta de que esto que está diciendo aquí el maligno, y esta es otra pregunta, ¿yo le puedo creer al maligno algo? Yo no le puedo creer nada. Ni en la tentación del Edén les dio algo. ¿Qué les dijo? Seréis como dioses. Pero el texto ya dijo, Dios hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. No les está ofreciendo nada nuevo. Lo único que hizo fue tentarlos para que le den la espalda al Señor, al Creador. Al maligno no se le cree, por favor. Entonces esto es una vil mentira. Todo esto es mío, todo esto me pertenece. Y si yo quiero te lo doy. Cuento. ¿Qué hace Jesús? Vete, Shaitán, vete acusador, le dijo Jesús. Está escrito. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y entonces el mentiroso lo dejó y vinieron unos ángeles y le servían. ¿Y qué hizo Jesús aquí? Resistió la tentación. ¿De qué? De anhelar el esplendor y la riqueza que el mundo me puede ofrecer. Porque hasta para eso se necesita ser sabio. Hoy hay un sinnúmero de gente que le llaman gente que influencia en las redes sociales. Y están haciendo plata. Ok. Hacen plata a veces sin usar el cerebro. Ok. Tocan. Así es la vida, ¿no? El mundo es así. ¿Y qué hacen con toda la plata que recogen? ¿Qué hacen? ¿La usan sabiamente? No. Se siguen comprando trajes estrambóticos y exóticos que cuestan $30,000 la pieza para ponérselas una sola vez. Porque hacer eso y hacer un reel o un video de esos, luego les va a traer plata por la monetización del contenido. ¿En serio eso es éxito en la vida? Eso es nada. Jesús dijo, al Señor tu Dios sirves, a Él adoras y a nadie más. Y Jesús ganó la tentación a nombre nuestro, para nosotros, en nuestro lugar y para poner los valores de la sociedad al revés. Cuando Juan presenta a Jesús y Jesús atraviesa todo esto, comienza esto de aquí. Dios viene a traer un cambio en lo que yo considero moralidad, en lo que yo considero ética y aún en el manejo de la plata. Pero nosotros los seres humanos, cuando sentimos que tenemos poder, nos salimos de la senda moral, ética y financiera. Y por eso Jesús tiene que soportar la tentación como hombre para, como mi representante, decirme, sí, puedes resistir. No por ti mismo. Puedes resistir porque yo resistí y yo gané en tu lugar la partida que tú no podrías nunca ganar. Él ganó por mí, para que yo pueda vencer. El poder no es para el beneficio de los poderosos. La riqueza, si la llego a tener, no es para el beneficio de los ricos.
ni la influencia es para el beneficio propio o egoísta de los influyentes. Deberían ser usados como se manejan las cosas dentro de una familia racional para el bien de los demás. Dice Marcos, de boca de Jesús: ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Viene Cristo y desde su bautizo hasta su resurrección y el envío del Espíritu, Él vino a establecer un reino donde lo que mayormente se muestra es que Él se sacrifica por el bien de sus súbditos. Él se sacrifica por el bien de su creación. Nosotros, que llevamos su imagen y su semejanza, quizás distorsionada por el pecado, pero Él viene a rescatar el corazón, para que el pecado ya no sea algo que tenga lugar con nosotros. Y solamente por un texto adicional, si es que le llamó el tema de ganar el mundo, la riqueza y el poder, Jesús nos hace la gran pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si en la búsqueda de eso se pierde y se destruye a sí mismo? Por eso lo llaman Mesías, por eso lo llaman Salvador, porque vino a salvarnos de la autodestrucción, porque vino a salvarnos del egoísmo que nos mata y nos hace daño, del pecado que nos asedia y de la tentación que está allí dispuesta a tentarnos, valga la redundancia. Continúe con nosotros a lo largo de estos domingos y acompáñenos en esta jornada para poder entender por qué le llamamos Mesías. Póngase de pie, vamos a orar. Yo sé que el frío a uno lo hace estar así ya, todo recogido. Desperécese si quiere, pero vamos orando. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque al meditar en estos temas de tu Evangelio, nosotros podemos no solo aprender de ti o aprender cómo se lee o se interpreta el texto, sino también poder entender lo que tú haces en nosotros y en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes. Si nuestro corazón necesita renovación, para aquellos que ya hemos creído y hemos descendido a las aguas, que recordemos que desde aquel día estás transformando nuestro corazón. Si estamos en un momento donde aún estamos en la lucha entre creer y no, queremos que tú nos convenzas de tu gracia y de tu verdad para aceptarte, para creer en ti y seguirte y experimentar la transformación de nuestro corazón, y que pongas al revés todo en nosotros. Te damos gracias porque tú hiciste lo que nosotros no podemos hacer. Tú resististe la tentación y venciste para nosotros, por amor a nosotros. Ganaste esa partida también. Permítenos acogernos a esa verdad cuando seamos tentados. Permítenos vivir para ti en lo que hacemos. Y si nos permites tener riqueza o medios o algún tipo de influencia o poder, que nunca lo usemos para nosotros mismos, sino para hacerle bien a los demás. Gracias por este día. Llévanos con bendición a casa y ayúdanos en todo en esta semana. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.